Ok, ok, continuamos con la demostración número 65 de TechInter. Estamos creando una aplicación para consultar información de un usuario en la plataforma GitHub. Esta es la interfaz que necesitamos construir. Tenemos la entrada de datos que consiste en el nombre del usuario y el botón para empezar esa búsqueda. Los resultados se muestran en esta área. Esa área nos va a facilitar agregar diferentes elementos de interfaz para mostrar el nombre, fecha de creación, etcétera. Esta descripción ya la hemos realizado. Aquí únicamente retomamos para saber cómo construirla. En la parte superior agregaremos un componente de tipo frame para la ubicación del campo de texto donde se escribe el nombre del usuario y el botón que aparece al lado derecho de ese campo. Genial. Regresemos a Visual Studio Code. Creemos una clase personalizada, llamemos GitHub usuario app. Ok. Es una clase que hereda de la clase TK. La clase TK representa un contenedor tipo ventana. Definamos el inicializador, que es un método de instancia para la clase GitHub usuario app. Invocamos el método init de la clase padre, de la clase TK. Desde aquí invocaremos el método inicializar guy, un método de instancia personalizado. Escribimos inicializar guy self, es un método de instancia. Coloquemos un título. GitHub usuarios consulta. Ese sería el título de la ventana. Ok. Hasta ese punto tendríamos una ventana únicamente con un título y un tamaño por defecto. Por fuera de la clase GitHub usuario app creamos un método, la función main. Creamos una variable que se llame app e instanciamos un objeto de tipo GitHub usuario app. Invocamos el método main_loop de ese objeto recién creado. Verifiquemos que este sea el archivo que se está pasando como argumento al comando Python desde la línea de comandos. Invocamos main cuando se cumpla esa condición. Ejecutamos y obtenemos esta ventana que tiene este tamaño por defecto. Ampliemos el ancho y ahí aparece el título. Ok. Cerramos esa ventana y continuamos dentro del método inicializar guy. Aquí creamos un objeto de tipo frame, frm, entrada, datos, así podríamos llamar a esa variable. Decimos tk.frame. Pasamos como argumento self. Self significa, representa el componente padre, el contenedor de este nuevo frame, que al mismo tiempo es un contenedor. Ok, aquí podríamos dejar así, creamos ese componente y establecemos una ubicación, frm entrada datos.place. Utilizamos medidas relativas para la ubicación. Entonces, respecto al eje X dejamos en 0.5 unidades, en el eje Y 0.1 y también establecemos un tamaño, un alto y un ancho relativos. La altura relativa 0.1, el ancho relativo, rel width, igual a 0.75. Ok, y el ancho que sea, es decir, el posicionamiento
que básicamente consiste en los puntos cardinales, norte, este, sur, oeste, y también las referencias noroeste, suroeste, etc. Indiquemos que esté en la parte superior, north. Vale. Agreguemos un campo de texto sobre ese componente. Cell.txt usuario. Creamos un objeto de tipo entry y el componente padre es esa misma ventana, ese frame que está dentro de la ventana. Podemos establecer, por ejemplo, un tamaño de fuente. Escribamos Arial, digamos 15 como número, y establecemos una ubicación relativa, pero dentro de ese frame que acabamos de crear. Cell.txt usuario.play. Voy a copiar estos valores hasta aquí, está bien, y pegamos aquí. Listo. La posición relativa en X 0.5. Aquí cambiemos, a ver, que queda al principio de X, es decir, en 0. Igualmente en Y. Y la altura que ocupe todo lo posible para un campo de texto, la altura por defecto. El ancho que ocupe, por ejemplo, el 65%. Ejecutamos la aplicación y hasta el momento tenemos el campo de texto. El tamaño lo podemos, a medida que modificamos el ancho de la ventana, se autoajusta. Podemos dejar un tamaño por defecto. Ok. Ahí ya tendríamos el frame contenedor del primer campo de texto. Dentro de ese mismo frame colocaremos un botón. Esa tarea la realizaremos en el siguiente video. Hasta entonces.